Bienvenidos al capítulo número 3 de nuestro curso IT Esencial, Fundamento de la Tecnología y la Información, en lo que es hardware y software de la computadora. Nos estamos preparando para ser profesionales de la tecnología de la información y estamos aprendiendo un montón. Hoy día vamos a dividir en dos este capítulo. Vamos a ver la primera parte. Eh, Vamos a ver, vamos a correrlo acá directamente para poder explicar algunas directamente en la plataforma. La computadora tiene un firmware, F-I-R-M, ware, ¿ya? No es firewall, no es firmware, es firm, F-I-R-M, Ware, ¿de acuerdo? Es un pequeño programa que lo vamos a conocer, está grabado en la memoria ROM, que es lo que nosotros conocemos como la BIOS y la programación del CMOS, ¿de acuerdo? Entonces, el POS es todo el procedimiento que realiza la computadora al momento de encender. Es como un checklist, ¿no? Comienza a verificar qué es lo que tiene la computadora, la mainboard, es como si estuviera pasando lista, ¿no? Hace una serie de verificaciones. Ese es el POS, ¿ya? Prueba automática de encendido. Eso es lo que significa. Ese es el POS. Y a veces, en el POS, que está amarrado a lo que es la BIOS y el CMOS, la configuración de la BIOS y el CMOS, eh, da unos pitidos, ¿de acuerdo? Puede emitir unos pitidos. Y dependiendo de la cantidad de pitidos, me puede indicar de qué tipo de error es, ¿ya? ¿Qué tipo de error está presentando? ¿Ya? Básicamente en estos sonidos, ahí vemos como 11 sonidos, ¿no? O sea, 11 pitidos. Pi, 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 pi. ¿De acuerdo? O dice pi, 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 o pi, 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 pi. Entonces, ¿qué quieren decir estos pitidos? Básicamente, estos pitidos son o por memoria o por tarjeta de video, ¿ya? Esas son las fallas comunes que nos indica un error. Ya cuando es muy largo, ya muchos pitidos, ya digamos 8, 9, 10, ya nos habla de que hay un problema en la ROM o en el CMOS, en la BIOS, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para hacernos una idea, los pitidos que puede dar y no enciende la computadora, ¿no? Algunos usan la BIOS y CMOS como sinónimo, pero cada uno tiene su propia función, ¿de acuerdo? Ahí vemos en la pantalla un pequeño circuito integrado, ¿ya? Una arañita con sus patitas, ¿ya? Es un circuito integrado. No es una arañita con patitas, ¿no? Sino que así se le conoce, ¿no? Pero es un circuito integrado. En ese circuito integrado viene la configuración de todo lo que necesita saber la computadora en relación a esa mainboard, ¿ya? Entonces, el BIOS y la configuración del CMOS, el CMOS está amarrado a la pila, ¿de acuerdo? Otro dato que debemos conocer es la pila. La pila está amarrado al CMOS y la configuración. Cuando la pila es defectuosa, normalmente uno enciende la computadora y se desconfiguró la hora y el día. Hay que actualizar el día, la hora para poder nuevamente apagar la computadora, enciendes y nuevamente el mismo problema. ¿Cuál es la falla común? Que la pila se ha desgastado, ¿de acuerdo? Acá está la pila, esa es la pila. La pila tiene un código, ¿ya? Acá lo vamos a ver de costadito, que es el CR2032. Ese es su código, ¿ya? Puede ser cualquier marca, Sony, Maxwell, cualquier tipo de marca. En este caso, KTS, ¿no? Cualquier tipo de marca. Pero el código es el mismo, CR2032, te lo tienes que saber de memoria, ¿ya? Hay un CR2025. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tamaño no. Lo que varía es el espesor. El que termina en 25 es más flaquito, ¿ya? Pero el que usa la computadora es el 2032, CR2032, acuérdate.
Muchas veces la computadora está parado por mucho tiempo, digamos 6 meses. La familia se fue de viaje o abandonaron la computadora, no la encendieron 6 meses, regresan y no prende. Pero dice, cuando yo me fui, la computadora encendía, pero ahora he regresado y ya no enciende, se ha malogrado. ¿Qué ha pasado? Ya, posiblemente se ha descargado la pila, ¿de acuerdo? Hay que cambiar y ponerle una nueva pila. ¿Cómo se prueba una pila? ¿Cómo se prueba una pila? Con un multímetro, ¿ya? Tenemos que aprender a usar el multímetro. Tenemos que tener un multímetro, ¿ya? El multímetro o multitester, podemos medir ahí el voltaje de la pila, que debe marcar 3 voltios, ¿ya? 3.3, 3 voltios. Estos 3 voltios, esta pila a veces empíricamente o cancheramente, como se dice, se probaba con la lengua, ¿no? Tú ponías el bordecito en la punta de la lengua y si picaba fuerte es porque la pila estaba buena. Pero si no picaba ya casi nada es porque esa pila ya pues estaba muerta, ¿de acuerdo? No es una prueba recomendable. ¿Por qué? Porque toda pila pues contiene elementos químicos que son nocivos para el hombre, ¿de acuerdo? Litio, mercurio, etcétera, etcétera. Hay que usar un multímetro. Ya. Antiguamente, cuando tú entrabas al CMOS, a la configuración del CMOS o lo que se conocía como setup, ¿no? Así se escribe, setup, ¿ya? El setup, era una pantalla azul donde tú tenías que moverte de una opción a otra solamente con el teclado, con tab, con las flechas arriba, abajo, la derecha, izquierda, ¿no? Pero en la actualidad ese BIOS o ese setup ya ha evolucionado a lo que se conoce como el UEFI, ¿de acuerdo? BIOS UEFI, ¿ya? Antes era un setup, ahora es BIOS UEFI. El BIOS UEFI o UEFI simplemente te da unas opciones un poco más gráficas, más dinámicas. Puedes usar incluso el mouse. Ya no solamente te puedes desplazar con el teclado, sino también con el mouse, ¿de acuerdo? Entonces tú ingresas, para ingresar al setup o al UEFI, presionas una tecla que puede ser F2, F4, F8, F10, F12 o suprimir en tu teclado. ¿De acuerdo? Entonces hay que identificar dependiendo del fabricante. Por lo general es F10 o F2, ¿no? F8 también puede ser, F8. ¿Ya? Entonces, cuando presionas eso, te manda a la pantalla del setup o la UEFI, ¿de acuerdo? ¿Qué te permite hacer ahí? Configurar pues la economía de los ventiladores, hacer overclocking. ¿Qué es overclocking? Es acelerar la velocidad del reloj del microprocesador, ¿de acuerdo? Hay algunos microprocesadores que te permiten hacer overclocking. Ahorita por ahí lo vamos a ver. Y hay otros que no. Ya no te permiten hacer overclocking. Entonces, hay que ver eso. El orden de inicialización o buteo, así se le conoce, ¿ya? Prioridad de boot, prioridad de buteo, prioridad de inicialización. Por lo general debe estar el disco en el cual está el sistema operativo, ¿de acuerdo? Hay veces que para poder instalar por la lectora, tenemos que poner primero la lectora, ponemos el CD o el DVD, para el sistema operativo para que levante por ahí, ¿no? Pero si se queda de esa manera, sacas el disco y bootea la computadora, va a hacer esa demora porque primero va a buscar en la lectora y después va a buscar en el disco duro donde está el sistema operativo. Ya por eso es importante, después que se hace la instalación, poner el disco donde está el sistema operativo para que no haya demora. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más acá? Esto ustedes lo tienen que leer. Yo estoy haciendo solamente la carnecita. Acá hay un ejercicio para que ustedes pongan muevan, ¿no? Muevan y ahí van viendo cuál es, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van, después que han armado todo, verificado que esté todo ok, ustedes lo que hacen es bueno, en este caso está incorrecto. Ustedes lo que hacen es verificar
A ver, vamos a hacer esta, ¿ya? A ver, dice, realiza una verificación de hardware en las componentes principales para comprobar si el hardware del equipo funciona correctamente. Ese es el post, ¿de acuerdo? Un chip de memoria que almacena la configuración de arranque, esa es la BIOS. Un sistema antiguo para arrancar equipos. Acá es BIOS. Sistema antiguo para arrancar equipos es la BIOS y acá sería el CMOS. Un chip de memoria que almacena la configuración. Acá sería el CMOS. Un sistema actualizado, ya ese es el UEFI, ¿no? Verificamos, chachán, todo correcto. Ya, una vez que ustedes han hecho eso, le dan esta acá en la X, acá le dan en la X y vuelven a leer, lean, ¿ya? POS, vuelven a leer el concepto. CMOS, hasta que ustedes comprendan realmente lo que han marcado, ¿ya? Si por error, de repente ustedes pusieron mal, pusieron al revés, le dan verificar, va a salir un error, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo ordenan y solamente cuando está verificado, todo está correcto, vuelven a leer, ¿ya? Vuelven a leer, ¿ya? Esa es una recomendación que les doy cuando hagan su lectura. Acá hay una práctica de laboratorio, está en PDF, lo pueden descargar o imprimir también, descargar e imprimir, y ahí ustedes pueden hacer este laboratorio, ¿ya? Ustedes tienen que entrar a la configuración eh, de su setup, ¿no? O de su Wi-Fi en su computadora, ¿ya? Verifiquen bien, pueden incluso tomar fotos, ¿ya? No es que muevan algo y se desconfigure, no, no pasa nada, no hay por qué asustarse, la idea es esa, ir aprendiendo, ¿ya? Acá hay un videito donde te explica un poco, no, no lo podemos ver. Por seguridad, en el tema de Wi-Fi, se puede poner contraseñas, ¿ya? Se puede poner contraseña. Antiguamente venía una contraseña de supervisor y de usuario. El usuario supervisor tenía acceso a todo y el usuario solamente a ciertas cosas o solamente visualizar la configuración. ¿Cómo está aquí, no? Hay unos que te dan acceso total, o sea, entras y puedes modificar cualquier cosa. En el acceso limitado es tipo usuario que solamente puedes ver, ¿no? O modificar de repente la hora, ¿no? Cosas sencillas. O el otro que es solo lectura, solamente puedes ver, ¿no? Y hay una contraseña o una seguridad que no te permite entrar si no pones la contraseña correcta ni realizar ninguna modificación, ¿de acuerdo? El LOJAC es una configuración que se tiene que hacer en el setup, es una pregunta de examen, ¿no? El LOJAC es una configuración que se hace en la BIOS. Básicamente en laptops, ¿no? O dispositivos móviles. Puede ser una computadora, sí, también, correcto, puede ser. Pero ahí hay que habilitar, ¿ya? Hay que habilitar el LOJAC, así como está acá, LOJAC. ¿Y qué te permite el LOJAC? Te permite ubicar el dispositivo, te permite bloquear el dispositivo y te permite eliminar remotamente la información que tenga ese dispositivo. Eso hace el LOJAC, pero esa configuración lo tienes que hacer en la BIOS. Este TPM, módulo de plataforma segura, lo tienes que habilitar para poder hacer el BitLocker. Esa es una función o una herramienta que nos da Windows para poder cifrar toda una unidad, ¿no? Toda una partición, podríamos decirlo así, ¿ya? Toda una unidad. Y el arranque seguro también puedes entrar al setup y iniciar el sistema operativo en un modo seguro. ¿Para qué se usa eso? En el caso de sospecha de que la computadora se haya infectado, ¿ya? Tenga algún tipo de malware, o un tipo de virus, antivirus, un gusano, ¿no? Un troyano. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a iniciar la computadora, pero en modo seguro. Y ahí me va a permitir hacer algunas configuraciones o verificaciones para detectar ese virus y poder eliminarlo con el antivirus o el antimalware, ¿no? Esas configuraciones se hacen en la BIOS o en la UEFI
Este es el firmware que le decía, acá está, firmware, ya es un programita que está grabado en la BIOS o en la BIOS eh, a través de un circuito integrado llamado ROM, una memoria ROM, ¿ya? Es una memoria de solo lectura, memory, read only memory, ¿no? Memoria de solo lectura, ¿ya? Y la memoria ROM han ido evolucionando en el tiempo, algunas se pueden grabar una sola vez, algunas se pueden borrar y grabar, y otras que son así reprogramables, ¿no? Hasta que llegamos a esta opción que es EEPROM, ¿ya? EEPROM. Por ahí creo que vamos a ver unos ejemplos. Pero ¿qué hay que entender con esto? Que ese programita está grabado ahí, en la BIOS. Todo dispositivo, todo equipo electrónico, digamos, un equipo de sonido. Un equipo de sonido, eso es donde tú pones para cambiar de canal o seleccionar que esté en modo CD, en modo radio, todo eso que viene, que tú puedes mover, ¿no? Digitar y cambiar, usar, ese es en un firmware. Los televisores también tienen firmware, también tienen firmware. Por ejemplo, tú tienes un Smart TV, donde tú ves, por ejemplo, la parrilla, ¿no? Una parrilla de varias cosas que te da ahí de opciones, YouTube, Netflix, pero no tiene Disney, por ejemplo, ¿no? O no tiene Amazon Prime. Ya, ok. Entonces, dice, existe una actualización para su televisor, ¿no? Samsung, LG, lo que fuera. Entonces tú le dices, ok, actualizar. Lo que va a actualizar es la BIOS, el firmware de ese televisor. Entonces, y ahí te sale un anuncio. Mientras está actualizando, no apague su televisor. Entonces tú esperas que llegue al 100%, carga, apaga, prende y comienza nuevamente a prender. Y justamente en la parrilla ya aparece Prime, ya aparece Disney, aparecen cosas que no estaban. ¿Qué pasó ahí? Se actualizó el firmware. Muchos fabricantes de todo, se actualiza firmware, por ejemplo, de los access points, de los routers, de los televisores, de los equipos de sonido, se actualiza firmware de la BIOS. Tú puedes meterte al fabricante, algunos fabricantes en las mainboard ya vienen una aplicación, un programita que es justamente para actualizar la BIOS. Ya, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ahora los dispositivos, como están conectados a la red, lo único que hace es buscar la actualización del firmware, de la BIOS, del firmware, y dice, hay una nueva actualización, desea instalarla, descargar, instalarla, entonces tú descargas, lo instalas, te sale ahí un porcentaje hasta que llega al 100%, terminado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el truco de esto? No apagar el equipo mientras está realizando la actualización de un firmware, ¿ya? O la actualización de la BIOS, en este caso de la computadora. Ya, antiguamente tú estabas haciendo una actualización de la BIOS de una mainboard y se iba a la luz, se cortaba la energía, lo que fuere, se dañaba esa BIOS, ¿no? Se dañaba, se malograba. Ya, yo he hecho hace muchos años actualizaciones de BIOS y bueno, gracias a Dios nunca se me fue, ¿no? Pero había eso, ¿no? Que yo no lo he verificado, pero siempre, ahora me parece que ya en los años, no lo he verificado, pero me parece que ya en los años, cuando hay una interrupción de una actualización de virus, no se daña el firmware, no se daña el programa. Me parece que permanece el anterior, ¿ya? Porque antes en las mainboard sí, como les digo, hacías una actualización de BIOS y a veces mejor no era hacerla, ¿no? Alguna vez yo hice actualización de BIOS, pero con ese temor, ¿no? Había un terror, ¿no? Que se vaya a ir la luz, algo pasaba la energía eléctrica y se malograba, ¿no? Pero nunca pasó, o sea, yo nunca llegué a comprobar, pero esa es la recomendación que el fabricante hace. Ya les doy esa experiencia, ese dato. Entonces, ahora, como les vuelvo a repetir, es más fácil, ¿no? Porque incluso en el televisor, ¿no? Lo que hace cuando hace la actualización es una actualización de su BIOS, de su firmware. ¿Ya? Pero te da un porcentaje, termina, se reinicia el televisor y ya se actualizó. ¿De acuerdo? ¿Es bueno actualizar? Claro que sí, siempre es bueno actualizar porque muchas veces esas actualizaciones
parchan problemas de seguridad, ¿ya? Problemas de seguridad. Entonces es importante actualizar cada vez que el fabricante nos dice que hay una nueva actualización. Muy bien, avanzamos. Acá hay otro ejercicio, ustedes tienen que hacerlo. Hay una práctica, descarguen el PDF, háganlo sencillo. Es ir haciendo y tomando notas, ¿no? Tomando notas y esa práctica te ayuda, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, tengas un taller, un laboratorio o de soporte técnico, ya se te hace más fácil porque tienes que entrar sí o sí a la configuración de tu computadora o de las computadoras. Por ejemplo, para instalar Windows, hay que poner el, la lectora o la unidad óptica, hay que ponerlo en prioridad 1 para que poner el disco de instalación y lo reconozca, ¿de acuerdo? Necesariamente hay que hacer eso, entonces para eso hay que entrar a la UEFI o a la BIOS o a la setup, ¿ya? Entonces eso es práctica, no es cosa de otro mundo. Acá hay que realizar una instalación de un sistema operativo, en este caso de Windows, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer acá? Van a instalar el VirtualBox. VirtualBox. Instalan el VirtualBox en su computadora normal, instalan el VirtualBox, lo descargan, es gratuito, el VirtualBox es gratuito, el VMware, el VMware, el VMware sí es con licencia. Pero por ahí te dan un demo, una prueba gratis por 15 días, me parece, lo puedes usar. Pero el virtual de VirtualBox, VOX, VirtualBox, es decir, lo descargas, es de Oracle, ya, del fabricante Oracle, así se escribe, Oracle, ya. Es un virtualizador totalmente gratis, ya. Descargas ese virtualizador, lo instalas y ahí es donde tú vas a instalar tu sistema operativo Windows. Ahora, bueno, no tengo instalador de Windows, no te preocupes, te metes a Microsoft, descargas un ISO, ISO es por la extensión, que es una imagen, o descargas todo el instalador, que pesa más o menos 2 gigas, creo. Y lo pones en un USB o lo quemas en un DVD y a través del DVD haces la instalación, ¿ya? Si tú tienes un instalador por ahí, instálalo también. ¿Ya? Cualquiera de las formas funciona. A través de un ISO grabado en un DVD, a través descargado y puesto en una memoria USB. Entonces, en el virtualizador tú vas a poner iniciar, ¿no? Por USB y vas a instalar el Windows, ¿ya? Y de esa manera vas a practicar en tu computadora en un virtualizador sin la necesidad de sin la necesidad pues de dañar tu sistema operativo original, ¿no? Sino virtualizado. Y ahí puedes equivocarte y puedes hacer mala configuración, no hay ningún problema. Es más, ahí también puedes entrar al setup y todo eso. O sea, es sencillo, es muy práctico. Ya yo le voy a dar más alcances al respecto. ¿Qué otra práctica? Eh, yo siempre hago un ejemplo, ¿no? Cuando estoy en un aula. Hago como hago como un canal y les pregunto, ¿qué es esto? Y trato de mover su imaginación. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, como profesionales de TI, tenemos que tener imaginación, tenemos que pensar porque tenemos que encontrar, detectar fallas. Entonces tenemos que tener nuestros sentidos agudos para poder ver qué puede estar pasando, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo les pregunto qué es, a uno me dice una culebra, un camino, lo que sea, hasta que llega alguien y me dice, ah, es un río, ok, listo, es un río, vamos a imaginar que es un río. Entonces, en ese río yo quiero construir mi casa. ¿Qué hago para construir mi casa a la ribera del río? Entonces me dice, bueno, hay que hacer la base. Correcto, hay que hacer unas bases. ¿Por qué? Pongo troncos, porque puede ser que el río suba del caudal, ¿no? Y entonces se va a inundar mi casita. Entonces pongo troncos que me dan cierta altura y hago una plataforma. El sistema operativo se conoce como plataforma, ¿ya? Miren, a ver, vamos a ir acá para comprender un poquito.
Vamos a ver acá, plataforma. No. Usuario. Forma. Sistema operativo. A ver, vamos a ver si la agarramos por acá. Listo, este cuadrito de acá. También en mi pantalla, ¿no? Entonces vamos a ver este cuadrito de acá. Este cuadrito de acá. Muy bien. Entonces yo le digo, hago la plataforma y sobre esa plataforma yo hago mi casita. ¿Ya cómo voy a querer? Voy a querer que tenga una puerta por acá, una escalerita por acá, una ventana al costado, su techo a dos aguas, ¿sí? Entonces yo armo mi casita como yo quiero, como yo la he diseñado, ¿ya? Entonces, el sistema operativo se conoce como plataforma. Y sobre esa plataforma voy a yo poner otros programas, digamos, que ya van a ser mi casita, ¿de acuerdo? Yo quiero la computadora que sea para diseño gráfico, diseño arquitectónico, entonces le pondré CorelDRAW, le pondré Photoshop, le pondré AutoCAD, le pondré, y esas son las aplicaciones de terceros que va a correr sobre una plataforma, ¿de acuerdo? Plataforma es sistema operativo, ¿ya? Así lo pueden encontrar también en literaturas, la plataforma. ¿Qué es la plataforma que usa? Windows. ¿Qué plataforma usa? Linux, ¿de acuerdo? Pues plataforma es el sistema operativo. Porque yo no puedo hablar a la máquina, al fierro, también se dice así, ¿no? Fierro también se le dice a la computadora. Yo no le puedo hablar al hardware y decirle, ya, a ver, préndete la computadora. No, no puedo hablarle, ¿me entiendes? Entonces yo necesito interactuar y ese intermediario es el sistema operativo. Las aplicaciones me van a dar ayudas a mí para poder yo como usuario, en caso del usuario final, ya va a poder interactuar con la máquina. Ese es el punto, ¿ya? Esta cuatro pilas nos ayuda a comprender un poquito para cómo es que el usuario logra interactuar con la máquina a través de un sistema operativo y programas utilitarios, ¿ya? Ese es el punto con el sistema operativo, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estamos. Listo. Ahí estamos. Ya. Entonces, el sistema operativo es la plataforma, ¿ya? En este caso, Windows. ¿Qué otro sistema operativo puede ser? Linux. Por ahí vamos a llegar a ver Linux y también vamos a instalarlo de forma virtualizada. Acá nos metemos un poquito a lo que es la electricidad básica, ¿ya? Muchas veces cuando desconocemos la electricidad básica, eh, confundimos términos. Como por ejemplo, yo digo voltaje y para mí voltaje y corriente es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no es así, no es así. Voltaje y corriente son cosas diferentes, ¿ya? Voltaje y hay voltaje continuo y voltaje directo. Perdón, voltaje alterno y voltaje directo o continuo, así se le conoce. Ya hay que meternos un poquito, investiguen un poquito para que puedan ver un poquito sobre electricidad básica y ahí ustedes van a aprender. Yo les voy a compartir un videito ahorita para que ustedes más o menos conozcan sobre este tema. Y pongan ahí la ley de Ohm, y ahí ustedes van a comprender un poquito sobre electricidad básica. ¿Por qué necesito aprender? ¿Ya? ¿Por qué necesito aprender esto? Porque voy a trabajar en cierta forma con voltaje, con corriente, con una fuente de alimentación. Necesito conocer eso, ¿de acuerdo? Entonces, hay voltaje alterno o voltaje continuo, igualmente corriente alterna, corriente continua, alterna y continua, ¿de acuerdo? La corriente es lo mismo que intensidad. Por ejemplo, voltaje. ¿Cómo se le conoce el voltaje? Se le conoce como caída de tensión,
diferencia de tensión, se le conoce diferencia de potencial. A la corriente es el voltaje, su unidad es el voltio. La corriente se le conoce como intensidad también. Su unidad es el amperio. ¿Ya? La resistencia también tiene que ver ahí, y ahí justamente donde entra la unidad de la resistencia, que es el ohmio o el ohm, ¿ya? El ohmio, gracias al señor Ohm, ahorita lo vamos a ver. Y la potencia nos ayuda a comprender en relación a los otros, ¿ya? La potencia es la multiplicación del voltaje. Hay que conocer porque son fórmulas sencillas, son fórmulas cortitas, ¿ya? A ver, estas fórmulas nos ayudan a comprender. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver un videito en vivo, ya todos estamos en vivo. Ley de Ohm. La ley de Ohm. Acá está. Vemos una ley. Este videito me parece que es interesante. Presten atención. Sean ustedes bienvenidos a este video, en donde hablaremos acerca de uno de los temas más importantes en la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de electricidad que fue desarrollada por el físico matemático alemán Georg Ohm. Sus trabajos hacían de él una persona muy inteligente que fue experimentando para que al final lograra hacer este descubrimiento. En resumidas cuentas, la ley de Ohm es la relación que existe entre la resistencia, la corriente eléctrica y el voltaje, variando según su comportamiento. Es por eso que me he dado la tarea de explicar una analogía que puede ayudarnos a comprender mejor esta ley, la cual es la siguiente. Si tenemos dos recipientes llenos de líquido y si queremos transportar ese líquido entre ellos, tenemos que conectar un tubo o manguera para hacerlo, de manera que si levantamos uno de los recipientes, esto comenzará a causar el siguiente efecto. Como podemos observar, al levantar el recipiente del lado derecho, hace que el líquido fluya transportándose hacia el otro recipiente izquierdo, y esta diferencia de altura hace que la corriente del agua fluya mucho más rápido. Si has entendido esta simple situación, felicidades, has entendido la ley de Ohm también. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos recalcado anteriormente, la diferencia de altura del recipiente hace que aumente o disminuya la velocidad en que fluye el agua. Entonces, ¿qué pasa si aumento la diferencia de altura? El flujo del agua será más rápido, ¿verdad? Estás en lo correcto. Así que podemos afirmar que el flujo del agua es directamente proporcional a la diferencia de altura. Ahora veamos otro factor más. ¿Cuán delgada es la tubería? ¿Qué pasaría si hago la tubería más delgada? Estás en lo correcto. Entre más delgado el tubo, más hace lento el paso del agua. Así que podemos afirmar que el flujo es inversamente proporcional a la delgadez del tubo. Pero, ¿por qué te di este ejemplo? Porque sucede lo mismo con la ley de Ohm. El flujo del agua es igual al comportamiento de la corriente eléctrica. Y la delgadez del tubo es análoga a la resistencia eléctrica. Y la diferencia de altura es la representación del voltaje, también conocido como diferencia de potencial. De esta forma es como podemos ver la ley de Ohm. 1. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. 2. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, tal y como sucedía anteriormente en el ejemplo de los recipientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre más intensidad de corriente, más baja es la resistencia, y al revés, entre más resistencia, menos será la intensidad de corriente. Pero tranquilo, no te preocupes, porque te enseñaré un truco muy fácil para que puedas tener grabados para siempre estos conceptos. En la ley de Ohm se conoce un triángulo muy utilizado que nos ayudará para memorizar las fórmulas y así obtener cada una de estas variables, que son la intensidad de corriente, que se representa con la letra I, y se mide en amperes. La resistencia eléctrica, que se representa con la letra R y se mide en ohms. El voltaje o diferencia de potencial, que se representa con la letra V y esta se mide en volts. ¿En qué consiste este triángulo? Ya conociendo cada una de estas variables mencionadas anteriormente, que son I, R y V, procedemos a hacer lo siguiente. En caso de que necesitemos obtener la intensidad de corriente, tapamos su símbolo I y nos queda lo siguiente. I es igual a voltaje entre resistencia. Y si en caso de que necesitáramos obtener la resistencia, tapamos su símbolo R y nos queda lo siguiente. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y por último, si lo que quisiéramos es obtener el voltaje, simplemente tapamos la letra V y nos queda la siguiente multiplicación. Voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Ahora sí, hagamos algunos ejercicios para practicar lo aprendido. Vamos allá. Problema número 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 50 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Aquí vamos con la solución. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que vamos a recabar de nuestro ejercicio. La resistencia, por ejemplo, vale 50 ohms.
y el voltaje vale 120 volts. Y la intensidad de corriente es lo que tenemos que obtener, así que ponemos un signo de interrogación. Ahora sí, para solucionar este ejercicio, aplicamos el triángulo de la ley de Ohm, donde tapamos el símbolo I y colocamos V entre R, con lo cual nos queda dividir el voltaje entre la resistencia. De esta manera, I es igual a V entre R. Y esto es igual, sustituyendo los valores, 120 volts entre 50 ohms. Y al final, resolviendo esta división, 120 volts entre 50 ohms, esto es igual a 2.4 amperes. De manera que el resultado de nuestro primer ejemplo es 2.4 amperes. Vamos al siguiente ejemplo. Problema número 2. Una intensidad de corriente de 6.5 amperes circula por un conductor de 27 ohms. ¿Cuál es el voltaje aplicado que hay en el conductor? Colocamos nuevamente nuestros datos, donde R vale 27 ohms y la intensidad de corriente vale 6.5 amperes. Y el voltaje es lo que tenemos que obtener. Ponemos un signo de interrogación. Aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo V y nos queda la siguiente multiplicación. V es igual a I por R. Esto significa que tenemos voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Sustituyendo los datos por sus valores, nos quedará lo siguiente. V es igual a 6.5 amperes por 27 ohms. Con lo cual, el resultado del voltaje de nuestro segundo ejemplo es igual a 175.5 volts. Vamos con el siguiente ejercicio. Problema número 3. A través de un circuito eléctrico pasa una intensidad de corriente de 2.4 amperes, con una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de un total de 120 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Vamos a su solución. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, será colocar nuestros datos. R es igual a no sabemos, así que tendremos que sacar la R. Y después, V es igual a 120 volts. Y la intensidad de corriente es igual a 2.4 amperes. Y aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo R y colocamos V entre I. Con lo cual nos queda solamente dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. De esta manera nos quedaría R es igual a V entre I, y esto, sustituyendo sus valores, es igual a 120 volts entre 2.4 amperes. Con lo cual, dividiendo 120 volts entre 2.4 amperes, nos da un total de 50 ohms. Y este sería el resultado de nuestro tercer ejemplo. Recordemos que existen tres tipos de circuitos eléctricos: circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Pero esto ya es otro tema para otro video. Si el video te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Gracias por haber entrado a este video. Muy bien, volvemos entonces acá y de igual manera, con la potencia, ¿ya? Le dan clic acá en el más y ahí le da el concepto, vatios, potencia se mide en vatios o en watts, ¿ya? En vatios o en watts. Ahora, Cisco a la potencia, a los vatios o watts le dice vataje, ¿ya? No se vayan a confundir con voltaje, ¿ya? Vataje es lo mismo que potencia, es lo mismo que vatiaje para nosotros, o watts, ¿de acuerdo? Vean, busquen un videito así igualito como les he mostrado de potencia y se van a dar cuenta que es sencillísimo. Es muy, muy sencillo y es muy básico, ¿ya? Es muy básico, esa es electricidad básica, muy sencillo, la ley de Ohm, ¿ya? No nos vamos a meter más a lo que son circuitos eléctricos ni nada de eso porque no va a ser nuestro campo, ¿de acuerdo? No nos estamos preparando para ser electricistas o electrónicos, sino nos estamos preparando para poder determinar una falla, poder tomar mediciones, usar el multímetro y determinar si por ejemplo, esa fuente de alimentación está dañada, ¿de acuerdo? Está dañada, está inoperativa. No vamos a entrar a la parte técnica de reparación, simplemente sacamos esa fuente, ponemos otra, ¿ya? No nos vamos a complicar con eso. Ahora, si tú deseas incursionar en el campo de la electricidad o la electrónica, ya ese es otro curso más que tienes que llevar, ¿de acuerdo? Pero por ahora, con eso es lo suficiente que necesitamos saber. Hay un ejercicio, descárgalo, yo te pido encarecidamente que lo practiques. Por eso les digo, 30 minutos a 1 hora diaria para que ustedes hagan las prácticas. Imprime el PDF y comienza a hacer las prácticas. Ya hay algunos ejercicios, así como la del videíto. Dentro de la fuente de poder, de la fuente de alimentación, este es su toma, el cable que va de acá a la toma eléctrica, al toma corriente en la pared,
¿ya? O si va a pasar por un supresor de pico, ahorita vamos a ver eso. Ese cable se llama cable power, ¿ya? Cable power, así se llama ese cable, que sale de la fuente a la alimentación de la pared. Antiguamente venía con este selector rojito que ven acá, venía con ese selector que o si en tu país trabajabas con 110 o con 220. Nosotros acá en el Perú trabajamos con 220, ¿de acuerdo? Cuando ese selector estaba en 110 y le metías 220 voltios, se quemaba la fuente, se quemaba fusible, se quemaba varias, con mucha suerte se quemaba solamente fusible, ¿ya? Pero podía dañar otros componentes, ¿ya? Pero ahora las fuentes ya no traen ese selector. Ahora se conocen como fuentes o circuitos o sistemas electrónicos autovol o autovoltaje, ¿no? Que agarra de un rango de 100 hasta 240, si mal no recuerdo. ¿Qué quiere decir? Si tú trabajas con 110, va a funcionar. Trabajas con 220, también va a funcionar. Ya internamente en su circuitería hace esa regulación, ¿ya? Si ustedes destapan una fuente, van a encontrar una circuitería más o menos como la que ven acá, en la parte de acá abajo. Hay unos componentes electrónicos que se llaman condensadores electrolíticos, así se llama, ¿ya? Son como unos chanchitos, unos gorditos, unos cilindritos, ¿ya? Esos componentes electrónicos pueden almacenar voltaje, por eso que hay que tener cuidado. De repente tú estás haciendo mantenimiento, quieres hacerle mantenimiento al cooler que tiene, de repente ese cooler se ha endurado por el polvo, la humedad, nunca le han hecho mantenimiento y quieres ponerle su aceitito. Ese cooler y cualquier otro cooler normalmente tienen en el centro una tapita, un tamponcito, le sacas ese tamponcito de Hebe y le pones una gotita de aceite 3 en 1. ¿Se debe usar 3 en 1? No. Lo ideal es que tú uses una grasita. ¿Ya? Venden en las ferreterías o donde venden componentes electrónicos, una grasita, es una pastita, es una grasita fina, una grasa fina, porque hay grasa gruesa también que se usa para engranajes, ¿no? Que para motores, pero para este tipo de componentes, como un cooler, un ventilador de las computadoras, se usa una grasita fina, ¿ya? Venden unos potecitos. Pero si no tuvieras, ya ahí le pones una gotita pues de aceite 3 en 1, comienzas a jugar hasta que afloje y lo pones. Pero de repente te pones muy proactivo y sacas la placa, el circuito impreso, todo el circuito, y agarras, puedes sufrir una pequeña descarga eléctrica, ¿ya? Porque estos componentes almacenan voltaje, ¿de acuerdo? Entonces puedes tú sufrir una pequeña descarga eléctrica, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. ¿Te puede pasar algo? No, 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 no solamente te va a pasar, te puede quemar un poquito, ¿no? Te puede lastimar, ¿de acuerdo? Pero no te va a matar, ¿ya? Pero hay condensadores electrolíticos muy grandes que sí podrían causarte algún tipo de daño mayor, ¿no? Solamente como cultura general para que sepas, ¿ya? Antiguamente también aprovechando, yo les doy todo a ustedes, ustedes son mis estudiantes y yo les doy todo a ustedes, toda mi experiencia, mi casuística, yo se la doy a ustedes. Antiguamente habían los TRC, los televisores, los gorditos, ¿ya? Los traseroncitos, ¿no? Los que eran de tuvo el TRC. Ese TRC, con su flyback, así se llamaba el dispositivo que le daba el voltaje a esa pantalla, sí se almacenaba un voltaje muy alto que podía incluso matar a alguien, ¿ya? Producirle un paro cardíaco, una descarga eléctrica muy fuerte. Pero esos televisores ya murieron, ¿no? Fueron los últimos tubos en morir, ¿no? Se resistieron hasta el último los TRC, las pantallas de los televisores y de los monitores también, ¿no? Bueno, esos son los condensadores electrolíticos, ¿ya? Electrolíticos. ¿Por qué condensadores electrolíticos? Porque hay otro tipo de condensadores que son los cerámicos, ¿ya? Eso es electrónica, pero como cultura general, para que sepas. Acá está el ejercicio de la ley de Ohm, ya, descárgalo y hazlo, imprímelo y hazlo, desarrollalo, haz los ejercicios y vas a comprender un poquito más sobre voltaje y corriente. Pasamos al sistema de protección.
todo equipo electrónico, en este caso las computadoras, más aún de repente los servidores, o tú como profesional de TI, tienes que recomendar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la electricidad puede ser que haya un corte abrupto, ¿no? De energía eléctrica, lo que nosotros conocemos como apagón. Se va la energía eléctrica, se fue la energía, ¿de acuerdo? Puede ser que haya baja tensión, puede ser que de repente la energía eléctrica donde está la organización, la empresa, donde tú estés trabajando, brindando tus servicios, de repente llega a un voltaje muy pobre, muy bajo, está muy alejado de la distribución eléctrica, entonces llega a un voltaje muy pobre. ¿Cuánto debemos tener? 220, de repente te está llegando, ha habido veces que llega a 190, 200, ¿no? Entonces, como los equipos son autobol, trabajan, pero a la larga pueden dañar, ¿de acuerdo? Ruido, ruido, interferencia proveniente de generadores y rayos. Dice. Acá hay que dividir algunos conceptos, ¿ya? Ruido es interno, ¿ya? Acuérdate de esto, ¿ya? Metes un datazo, ¿ah? Ruido es interno, o sea, lo que se produce dentro. ¿Qué quiere decir esto? De repente, donde está la computadora, los equipos de cómputo, hay motores. Hay motores, hay generadores, hay licuadoras, o hay máquinas que trabajan con máquinas de coser o industriales o parecidas. Entonces, esos motores producen una variación en el voltaje, un ruido. Ese es el ruido, ¿de acuerdo? Cuando se habla de interferencia, no son sinónimos. Una interferencia es externa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Una interferencia podría ser de repente de radiofrecuencia o electromagnética, o yendo un poco más extremo, de repente de un rayo, ¿de acuerdo? Un rayo puede meterse a la red eléctrica y dañar los equipos electrónicos, dentro de ellos las computadoras, ¿ya? Entonces, esos son los criterios que hay que tener. Ahora, picos de voltaje. ¿Qué quiere decir pico de voltaje? Cuando la energía eléctrica se va, no es el problema cuando se va. El problema es que cuando se va hay un corte en el sistema de la computadora, o sea, no hace el apagado correcto. Y el otro problema es cuando regresa la energía. Cuando regresa la energía, debería regresar 220 voltios, que es lo correcto, ¿ya? Y regresa 220 voltios. Pero en un instante, una fracción de segundo, viene un pico de voltaje. Puede ser, no viene 220, sino viene un pico de 600 voltios, 800 voltios, 1000 voltios, en un instante nada más, ¿de acuerdo? Y a veces ese pico se mete al circuito eléctrico, el fusible no lo ve, no lo detecta, y se mete en los componentes electrónicos y comienza a dañar otros componentes, regulador, transistores, trigger, diag, lo que tenga, ¿no? Internamente la fuente. Entonces, ese es el pico de voltaje. Por eso, y sobre voltaje es cuando hay un voltaje superior al que debería ser, ¿no? Superior a 220 voltios. Por eso que la primera protección que debe tener un equipo de cómputo, en este caso, es tener un supresor de pico, ¿ya? ¿Qué es un supresor de pico? Un supresor de pico es una regleta, esas regletas que son como extensión, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Si lo buscamos y lo vemos por acá. A ver, supresor de, permítame. Supresor de pico, ¿ya? Ahí están. Esos son los supresores de pico. Y a ver, ¿me están viendo? Ok, sí me están viendo. Esos son los supresores de pico, estas regletas, ¿no? Estas extensiones, pero no son extensiones, son supresores de pico. Ahora, estos supresores de pico,
A veces lo único que tienen internamente es un componente electrónico que cuando viene el pico chupa ese pico y solamente deja pasar 220 voltios. Ese componente electrónico se llama varistor, es un varistor, ¿de acuerdo? Que está en paralelo en las líneas y también con tierra. Es importante que el supresor de pico esté conectado a tierra, porque puede ser que no esté cumpliendo su función como supresor de pico, solamente sea una extensión. Por eso es importante que el supresor de pico esté conectado a tierra también. Eso es cuando usa solamente un varistor, es un supresor. Es más, hay algunos que no, tú abres este supresor de pico que te lo venden con ese nombre y no, ni siquiera tiene el varistor. O sea, solamente es una extensión más. Por eso que un supresor de pico te puede costar muy barato. Dice, ya, a ver, ¿cuánto cuesta este? No sé, se me ocurre, ¿no? Hablando por un monto. ¿Este cuánto cuesta? 10 soles. ¿Y el otro cuánto cuesta? 30 soles. Dice, dame el de 10 soles. Pero el de 10 soles no tiene el componente electrónico. Tú lo puedes abrir, ves, y solamente es una extensión. En cambio, el de 30 soles sí tiene el varistor. Pero es importante que cuando lo conectes tengas tierra, ¿ya? ¿Dónde te das cuenta también de un buen supresor de pico? Cuando el supresor de pico es como este que está acá, ¿ya? Como este que figura como marca Forza, ¿ya? O estos de acá, ¿ya? Que incluso independientemente traen su propio interruptor, ¿ya? Estos de acá. ¿Por qué? Porque estos no solamente traen un varistor, como este de acá, no solamente traen un varistor, sino que internamente tienen un circuito que suprime los picos, ¿de acuerdo? Un circuito electrónico que suprime los picos. El otro dispositivo que debemos contar o tener es el estabilizador. Estabilizador, ¿ya? El estabilizador, ya como su nombre lo dice, estabiliza el voltaje. Si sube el voltaje, si está dando mucho voltaje, lo nivela a 220. Y si hay una baja de voltaje, lo nivela a 220. Y te indica, te avisa, ¿de acuerdo? Internamente, por ejemplo, este es un antiguo estabilizador que no es, digamos, estos estabilizadores así de esta forma de acá, ya son confeccionados, digamos. ¿Ya? Todos son hechos, obviamente. A lo que me refiero es que, a diferencia, por ejemplo, de este Forza, ¿ya? De este Forza o de APC, son buenas marcas, ¿no? En cambio, estas de acá son, digamos, ¿cómo le decimos nosotros? Hechizo, ¿no? Son de baja calidad. Incluso cuando tú los destapas, los cables están sueltos. Ni siquiera tiene protección de cable, ¿me entiendes? Los cables están, válgame la expresión, pelados, ¿no? Y a veces eso choca con la lata y puede producirte una descarga eléctrica. Así que hay que tener cuidado bastante con estos. Ya, una buena marca es APC. APC. Yo tengo este de acá. Yo tengo muchos, muchos, muchos años ya lo tengo, este estabilizador. Cuando mi voltaje está bajo, se enciende el LED de acá abajo y me dice que está bajo. Cuando está normal, está acá arriba. Yo tengo el de 1200. Este es de 600, 1200. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conectar más equipos, ¿no? Por ejemplo, con el de 1200 puedo conectar dos computadoras, con el de 600 solamente uno. Esta es su potencia, digamos, ¿ya? Y esta potencia no se mide en vatios, sino se miden en volt-ampere. Se miden como volt-ampere, la combinación del voltio y el amperio, ¿no? Que son básicamente el watt, ¿no? Pero es un tipo de medida eléctrica, ¿ya? Ese es tú te das cuenta también porque estos dispositivos, yo no trabajo, por si acaso, para la marca PC ni me paga nada, ¿no? Sino lo digo en base a la experiencia, ¿no? He llevado unos cursos no llegué a llevar había unas certificaciones, APC, hay certificaciones Anduit, hay certificaciones AMP, hay varias certificaciones. Es más, AMP tiene un instituto totalmente gratis, ¿ya? Puedes buscarlo, su instituto, así, Universidad Schneider,
Schneider. Ese es de APC. De APC. Por ahí lo puedes buscar. Hay varios cursitos. Ahí está Energy, ahí está Energy University, ¿ya? Por Schneider Electric. Este es de APC, ¿ya? Puedes meterte ahí y vas a encontrar varios cursitos. La gran mayoría está en inglés, ¿ya? La gran mayoría está en inglés. Certificación Panduit. También hay certificación Panduit. Esto se ve mucho en lo que es cableado estructurado. ¿Ya? Tomen nota. Y certificación AMP. También hay una certificación AMP. También para cableado estructurado. ¿Ya? Me salí un poquito del tema, pero como yo les digo, yo les doy todo a ustedes. Toda la información que pueda darles para que ustedes no solamente estén, digamos, sino que amplíen sus horizontes más allá de Cisco, ¿ya? Esto no lo da el curso, pero yo les estoy dando porque ustedes son mis estudiantes y yo les tengo mucho cariño. Yo les doy todo, ¿de acuerdo? Muy bien, certificación MP. ¿Qué más? Bueno, volviendo a nuestro tema, llegamos a lo que son otra protección mucho mejor o mayor, es el UPS, ¿ya? UPS, que es Sistema de Protección Ininterrumpida, ¿no? Sistema de Protección Ininterrumpida, lo pueden encontrar como EPS también, EPS, Sistema de Energía Ininterrumpida, ¿ya? Este UPS es un dispositivo que tiene también digamos, su estudio, ¿no? Pero yo se lo voy a resumir. Cuando se va la energía eléctrica, estos UPS tienen unas baterías internamente, ¿ya? Tienen baterías internamente. Y cuando se va la energía eléctrica, entra en funcionamiento la batería que tiene el UPS, ¿ya? Obviamente se activa una alarma, hace rápidamente el cambio, se activa una alarma indicándote de que está funcionando el UPS y está funcionando con la batería, ¿de acuerdo? Eso te va a dar pues una autonomía, te va a dar una autonomía para que tú puedas, te va a dar una autonomía para que tú puedas realizar el apagado correcto de ese equipo de cómputo o del servidor, ¿de acuerdo? El UPS no tanto es para que tú sigas funcionando o sigas operando, ¿de acuerdo? No tanto es eso. Ya a veces tenemos ese mal criterio de que el UPS, tengo UPS y sigo trabajando, ¿verdad? No, te da una autonomía. Por ejemplo, los pequeños te puede dar una autonomía de 10, 15 minutos, nada, ¿no? Que es bastante, ¿no? Suficientemente tiempo para que tú puedas apagar correctamente el equipo. Ya hay UPS que son muy grandes, ¿no? Que incluso son en dos partes, que puede, incluso su banco de batería puede ser del tamaño de un frigobar, como puede ser del tamaño de un refrigerador grande a dos puertas, ¿no? Entonces son muy pesados, son muy grandes, ¿ya? Que le da autonomía a un data center, ¿no? A cierta cantidad. Ahora, si tú quieres seguir operando, ¿no? Que tus equipos no paren, ya sean equipos de comunicaciones, equipo de cómputo, y tú no quieres que pare, ya tú tienes que usar, pues, de repente un grupo electrógeno, ¿no? Un generador eléctrico. Ya esa es otra cosa. ¿Ya? Pero el UPS básicamente es para eso, ¿ya? Para que te dé una autonomía, un tiempo prudencial que tú puedas seguir operando por unos minutos y realices el apagado correcto, ¿ya? Entonces, esas son las protecciones que debemos tener para los equipos de cómputo. ¿Hay otro tipo de protecciones? Claro que sí, ¿no? Hay los transformadores de aislamiento, ya son otros temas que podrías ir profundizando independientemente. Acá está lo que les he ido mencionando ya, ¿no? Protección de sobrevoltaje, ahí está el UPS, está la fuente de alimentación de reserva también, muy parecido al UPS, pero es más como un convertidor, ¿ya? Es como un convertidor. ¿Convertidor de qué? ¿Qué es un convertidor? Un convertidor, válgame la redundancia, convierte corriente alterna en corriente continua o corriente continua en corriente alterna. ¿De
acuerdo? Es más o menos el principio, mira, acá le voy a dar otro datazo, ¿ah? Ese es más o menos el principio que se usa cuando se hace instalaciones con paneles solares. El panel solar recibe esa energía, ya lo transforma en voltaje corriente, lo almacena en una batería, pero esa batería, las baterías te dan voltaje y corriente directa o continua. Y el resto de equipos no trabajan con corriente continua directa, ¿ya? En su funcionamiento principal, como por ejemplo los televisores, las computadoras. ¿Tú necesitas cuánto? 220 alternos, ¿ya? Ahí viene un poquito de conocimiento de electricidad básica, por eso es importante que ustedes conozcan un poquito de electricidad básica. Esa batería, ¿cuántos voltios nos da? Una batería, 12 voltios, 13 voltios, de voltaje continuo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra un convertidor. El convertidor transforma ese voltaje en continuo en 220 voltios alternos. Ese es el convertidor, ¿de acuerdo? Ese es más o menos el principio que se usa en una de este tipo de fuente de alimentación de reserva, ¿ya? Y ese es más o menos el principio que se usa para los paneles solares, ¿de acuerdo? El panel solar recibe, almacena en voltaje, en baterías, pero esa batería tiene que ser convertida a 220 voltios. Eso hace el convertidor y ya tienes, puedes alimentar lo que sea, pues, iluminación, equipos y todo lo demás. ¿Ya? Ese es un tema bonito también, los paneles solares, ¿ya? Correcto, correcto. Convertidor o inversor, ¿no? Ahí me hace hincapié, muy bien, gracias Miguel. O inversores, ¿no? Como inversores. Hacen esa conversión, ¿de acuerdo? Inversores también se le conoce. Gracias Miguel. ¿Qué más? Seguimos avanzando. Acá hay una pruebita, como les vuelvo a repetir, desarrollen la pruebita, pónganlo, verifiquen, todo está ok, vuelvan a leer, amarren el concepto con la palabra para que puedan ir acordándose, ¿ya? Acordándose y quede grabado en su memoria. Llegamos a lo que son los microprocesadores. Acá Cisco lo va a denominar CPU, ya, porque realmente ese es el CPU, ¿no? La unidad de procesamiento de la computadora. Y tiene digamos, dos formas de fabricación. La RIS y la CIS. La RIS, que es, en buen español es equipo o conjunto o set con conjunto de instrucciones reducida, ¿de acuerdo? Reduced instructions set, las es, no recuerdo ahorita, conjunto chip, de chips, creo, sí, set chip, así una cosa así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esto? Ese es sencillo, ya no nos compliquemos con esto, ese es sencillo. La RIS, básicamente usan para los fabricantes para dispositivos portátiles, ¿no? Como por ejemplo Apple, como smartphones, para procesadores y microprocesadores para celulares, ¿no? Para otros dispositivos que necesitan procesadores sencillos, digamos. Y el CIS, con C al inicio, eso sí lo usan los grandes fabricantes de microprocesadores como Intel y AMD, ¿no? Intel y AMD, ellos usan este tipo de fabricación de CPUs o microprocesadores, ¿ya? Miren, pero qué interesante porque en el tiempo, como que RIS con R está tomando preeminencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Apple está apostando más por RIS en sus microprocesadores, ¿ya? En sus ya equipos de cómputo, ¿ah? Entonces, por ahí como que RIS va tomando, escalando un poquito, ¿no? Que es CIS, ¿ya? Solamente como dato curioso. Y otro dato curioso en la fabricación de los microprocesadores es que cuando tú lo ves microscópicamente, la oblea, ¿no? Ves internamente el microprocesador,
el microprocesador en sí, la oblea del microprocesador, se mira microscópicamente, ¿no? Entonces, ese microprocesador es como una ciudadela, ¿no? Es una ciudadela. Y a veces los diseñadores ponen su marca, ¿no? Ponen algún dibujo, un logotipo, su nombre, ¿no? Nunca nadie lo va a ver, pues no, salvo alguien que lo mire microscópicamente, ¿no? Pero nadie lo va a ver. Pero es una cuestión de detalle, por decir, ¿no? Es como una marca, ¿no? Personal. Nadie lo ve. Y que yo recuerdo mucho cuando hacíamos nuestros propios circuitos impresos, ¿no? Comprábamos nuestro circuito impreso, nuestro plumón indeleble y hacíamos nuestro circuito y también le poníamos nuestro nombre, ¿no? Entonces, cuando lo metíamos al ácido de ferrita, lo metíamos al ácido para que queme la parte del metal y solamente quede el impreso, las pistas, y sacábamos, ya quedaba nuestro nombre, el logotipo, ¿no? Cuando hacíamos nuestro circuito impreso. Bueno, algunos fabricantes también hasta ahora, ¿no? Ponen ahí la marca de la empresa que lo ha hecho, ¿no? El circuito impreso. Entonces, de igual manera, esto es un dato curioso, ¿no? Para que ustedes sepan. Y también las memorias SIS usan mucho RAM, ¿ya? Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No, acá es muy escueto Cisco para enseñar esto, pero ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. La desventaja de SIS es que usa bastante, las RIS con R usan bastante RAM, las SIS no. Las SIS más bien se ayudan con una pequeña memoria RAM, por decirlo de alguna manera, que se conoce como memoria caché. ¿Ya? Esa es la famosa memoria caché. Es digamos, una pequeña RAM que tiene integrado el microprocesador. ¿Ya? Eso ha ido evolucionando también como L1, L2, actualmente encontramos caché L3. ¿Ya? ¿Qué se diferencia uno del otro? Bueno, uno que está dentro, otro que está fuera encapsulado, ¿ya? Esa es básicamente la gran diferencia, ¿ya? Pero están muy cerca. Es una pequeña memoria que ayuda a los procesos del microprocesador. Y esto, la arquitectura del microprocesador es todo un estudio, ¿ya? Es todo un estudio. Es un estudio exclusivo solamente para microprocesador, ¿ya? Es decir, que acá estamos dando solamente la carnecita, que Cisco también lo entiende así, ¿no? No nos importa mucho qué tiene por dentro el coprocesador matemático, que actualmente ya no se llama coprocesador matemático, el ALU, el microprocesador en sí, y los núcleos, ¿no? Tiene un núcleo, dos núcleos, cuatro núcleos, ocho núcleos. Y eso de los núcleos no es nuevo. Cuando estábamos en la época de los Pentium 4, ya existían 8 núcleos o 8 microprocesadores en una mainboard, pero a nivel de servidor, ¿de acuerdo? A nivel de servidor ya habían 8 microprocesadores en una sola mainboard, pero para servidores, ¿de acuerdo? Ese concepto ha ido pasando a la parte SOHO, ¿no? A la parte doméstica, a la parte de oficina, digamos. ¿Ya? Por eso que después aparecieron las Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad. Actualmente en lo que es Intel, ¿no? Las i3, i5, i7 que manejan, pues hasta actualmente creo que están manejando 8 núcleos o 16 núcleos, un solo circuito integrado, un solo microprocesador, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bastante interesante eso. Pensé que ya... No, claro, el modo... Acá me hacen una pregunta, ¿no? Pensé que ya existía tecnología que combina la RIS con la CIS. Ah, interesante. No he visto eso actualmente, hasta donde yo tengo estudiado, no he visto la combinación de los dos. ¿Ya? RIS sigue siendo RIS porque es simple, sencillo, hace que los procesos sean sencillos, pero jala un poquito más de RAM, hace sus procesos más sencillos. En cambio, la CIS, respondiendo a la pregunta, es que su diseño es un poco más complejo. Por eso es que Apple actualmente está apostando por RISC. Está dejando de lado a Intel y a AMD como sus fabricantes, digamos, de sus microprocesadores. Y está apostando por RISC.
que son otros fabricantes de microprocesadores, como son Qualcomm, AMP, si no me equivoco, ¿ya? Que son propietarios de ellos, ¿no? Esos fabricantes son los que hacen esos microprocesadores para ese tipo de mercado. Por eso que AMD como que se está inclinando para ese lado, perdón, Apple se está inclinando para ese lado, ¿no? Gracias por la pregunta. Pueden usar el chat para hacer sus preguntas. ¿Qué más? Eh, el CPU, entonces, el microprocesador, dependiendo de los núcleos que tenga, por ejemplo, si tiene 4 núcleos, desarrolla 4 procesos, ¿ya? 4 procesos o subprocesos, ¿ya? Intel maneja una tecnología que se llama Hyper Trading, ¿ya? O así como se escribe, hipertrading, ¿ya? Hipertrading. Esa tecnología que hace que cada núcleo no solamente maneje un subproceso, sino maneje 2 subprocesos. Entonces, si tiene 4 núcleos, va a tener 8 subprocesos, o también se le conoce como hilos, ¿ya? De ahí va a venir el nombre también de hyperthreading, ¿de acuerdo? Porque 4 núcleos, 8 hilos. Ese es en el caso de Intel. En el caso de AMD se llama Hypertransport, que está acá abajito. Ustedes ven en mi mouse, en la pantalla, esa es la que usa AMD y acá arribita está la que usa Intel, ¿ya? Y Hyper Trading y Hyper Transport para AMD, ¿de acuerdo? Básicamente la velocidad de los microprocesadores antiguamente se medía en megahertz, actualmente ya se mide en gigahertz, ¿de acuerdo? Y como no se puede aumentar más la velocidad porque generaría calor, es que ya se está optando por más núcleos dentro de un microprocesador, ¿ya? Porque ya es demasiada velocidad y genera calor, y la idea es no generar calor, ¿ya? Por eso que una de las deficiencias que tenía AMD era que generaba mucho calor. Actualmente ya AMD ha podido cubrir eso, ¿no? Lo que no ha cubierto es el tamaño de sus microprocesadores y la capacidad de el disipador, ¿ya? Que son grandes, pero actualmente hay disipación o refrigeración líquida, ¿no? Volviendo al punto, acuérdense de esto, la velocidad del microprocesador se mide en gigahertz o gigahercios, ¿ya? Que va a depender mucho del tamaño del bus en la parte delantera, así se traduce, ¿ya? Bus en la parte delantera, en inglés es FSB, ¿de acuerdo? Acuérdense de esto, ¿ya? Por ahí hay una preguntita de examen. ¿Ya? La cantidad de datos que una CPU puede procesar a la vez depende del tamaño del bus en la parte delantera. Así se le conoce, FSB, ¿ya? A veces no te lo ponen como FSB, te la ponen como bus en la parte delantera. Y las tecnologías se van a dividir en dos. Antiguamente 32 bits, la tecnología corría en 32 bits, y la tecnología que actualmente corre pues en 64 bits. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el 32 bits es como si fuera una sola carretera, una de ida y otra de venida, una de ida y otra de venida, así. En cambio, 64 bits, una arquitectura de 64 bits, obviamente es como una autopista, ¿no? 4 carriles de subida, 4 carriles de bajada, ¿no? Y actualmente ya toda la arquitectura viene en 64. Pero por ahí tú vas a comprar tu sistema operativo y tienes que comprar un sistema operativo de 64 bits. Si por ahí no sabes comprar o te vendieron un Windows 10, por ejemplo, de 32 bits, tú instalas y va a correr en la arquitectura de 64. Sí, va a instalarse, normal. Pero ¿qué va a pasar? Que tú tienes 8 gigas de RAM, pero como instalaste un Windows de 32 bits, solamente te va a reconocer 3.20, por decir, de RAM. Pero si tienes 8 instalado, pero como pusiste un Windows de 32 bits, solamente reconoce máximo 3.7, 3.6, si no me equivoco, ¿ya?
Entonces, por eso que es importante que cuando compres un sistema operativo, lo compres a 64 bits. Y cuando instalas un paquete Office, ¿no? O otro programa, tiene que ser un programa para 64 bits. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tengo un programa, un utilitario que es de 32? ¿Lo puedo instalar? Algunos sí, algunos, por ejemplo, Microsoft dice, no, no puedes instalar esto porque es de 32 bits, tiene que instalar uno de 64. Pero hay otros programitas que sí, te permite instalarse, así sea de 32 bits, te permite instalar en el Windows, pero se van a otra carpeta en el sistema operativo que se le conoce como archivos de sistema, si mal no recuerdo, de X86, ¿ya? Cuando dice X86 es porque es 32 bits. Y eso tiene su historia también, porque X86. Y cuando es 64 bits es X64 bits, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es básicamente los datos que debemos conocer en cuanto a la arquitectura. Acá vemos el tema de los núcleos que ya les he mencionado, ¿no? Que es los procesadores multinúcleos, la caché que es L2, L3, comenzó con L1, L2, L3, están integrados, otros están afuera. Eh, a ver, ¿qué más acá? Bueno, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. Ahora llegamos al punto de los mecanismos de refrigeración para el microprocesador. El microprocesador necesita ser refrigerado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un microprocesador no está refrigerándose bien? Apúnteme ahí en el chat. ¿Qué pasa cuando un microprocesador se recalienta? ¿Ya? Ya lo he mencionado antes, me parece que ya lo he mencionado antes, si es que no sigue en otro curso. A ver, ¿qué pasa cuando un microprocesador se recalienta? ¿Qué pasa en la computadora? Mientras le voy contando que, por ejemplo, hay refrigeración a modo del chasis o del gabinete, hay refrigeración, para eso son. Ya, ojo con este dato también, ¿no? Ya lo mencioné también cuando vimos case, cuando vimos el gabinete, que a veces todos los coolers están metiendo aire, ¿ya? Están metiendo aire, están metiendo aire. Entonces, ¿por dónde va a salir ese aire? ¿Ya? Entonces, ese aire necesita haber un orden en el cual entra aire y por otro lado sale, para que el aire esté recirculando internamente, ¿de acuerdo? Este es el disipador, este es un aluminio, puede ser cobre o aluminio, ¿por qué? Porque este metal tiene la propiedad de extraer calor, el aluminio, ¿ya? Y esto vendría a ser una refrigeración pasiva, el aluminio solo es una refrigeración pasiva, pero si yo le pongo a ese aluminio, a ese disipador, le pongo un cooler encima, un ventilador encima, el cooler vendría a ser una refrigeración activa. ¿Quién más necesita refrigeración aparte del microprocesador? Las tarjetas de video. Las tarjetas de video también tienen RAM. A ver, Yesenia, muy bien, buena respuesta, correcto. Leonardo, exactamente. Cuando el microprocesador se calienta, tiene un sistema de protección que se apaga. Apaga toda la máquina. Apaga toda la máquina. ¿Ya? Por eso que a veces que el usuario dice, mi computadora trabaja 5 minutos y después se apaga. Ah, pero ¿qué está? No, sí, ayer que le hicieron mantenimiento y hoy día trabajo 5 minutos, se apaga, espero un ratito, lo prendo, vuelvo a trabajar y pasa un momento y se vuelve a apagar. ¿Qué está pasando ahí? Que le han hecho mantenimiento y parece no le han puesto la pasta térmica o de repente no han presionado bien el disipador de calor y no está haciendo buen contacto. Entonces tiene que presionar bien, ¿no? Prensar los pines o los ganchitos que tiene para que quede pegado y así hay una buena transferencia de calor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando ahí, ¿ya? Y cuando no hay una buena transferencia de calor, a modo de protección, el microprocesador lo que va a hacer es apagar la computadora de forma general. ¿Quién más necesita refrigeración? La tarjeta de video. Existe actualmente una refrigeración que es con líquido, ¿ya? No necesariamente agua, ¿ya? Es un líquido refrigerante. ¿De que tú tienes que instalar el líquido? No, ya vienen en kits, en paquetes completos, para que tú solamente instales, ¿de acuerdo? Pongas el microprocesador, instalas los coolers pegados a la parte exterior y incluso hay tipo gamer, ¿no? De colores,
¿ya? Esa es la refrigeración. Acá hay un pequeño quiz, un pequeño examen, lo realizas, verificas si estás aprendiendo. RAID, acá te preguntas sobre RAID sin haberte enseñado nada, así que acá adivinas un poquito, lees un poquito, después de haber hecho este pequeño examen, y después ya te comienza a explicar RAID. RAID en sencillo, acá no hay mucha ciencia, es el arreglo de discos duros dependiendo para qué lo quieres. ¿Quiere que sea más rápido? ¿Quiere que sea más volumen de almacenamiento? ¿O quieres que se replique la información? ¿De acuerdo? Eso es básicamente la RAID, el RAID, perdón. Son arreglos de disco para poder trabajar con esto. Se usaba mucho o se usa mucho en lo que son servidores, ya incluso que tú puedas incluso sacar un disco duro en caliente. Eso es lo que se conoce como hotspot, perdón, hot swap, o son swapeables, dice también, swapeables, ¿no? Es como que han españolizado la palabra, ¿no? Swapeables. O hot swap, que se puede sacar y poner en caliente, o sea, sin necesidad de apagar el servidor. Eso de ahí nos permite hacer los RAID. ¿Se puede hacer con una computadora convencional normal en casa? Sí, ¿no? Arreglos con 2 discos, con 4, 3 o 4 o 5 discos, ¿ya? Son varios RAID, apréndete el 0, el 1, el 10. El 10 es la combinación de 0 y 1 y solamente tendrás que aprenderte 5 y 6 para qué sirve, ¿no? Y ahí te dice que cuánta cantidad de discos necesitas para cada arreglo, 2, 3, 3, 3 y el RAID tipo 10, 4, ¿no? Algunos son para redundancia, otros son para prioridad. Eso de acá, léelo y lo vas a comprender, ¿ya? Acá ya viene un pequeño ejercicio más. Estos son los puertos antiguos, que algunos, a ver, por ejemplo, serial. Se usaba este serial, es el puerto CON, era el famoso puerto CON o puerto de comunicaciones. Por eso se le conocía como puerto CON. Este celestito es un DB25, se usaba para conectar impresoras, ¿ya? Que era tipo paralelo. ¿Por qué DB25? Porque tenía 25 pines. Este es un conector DB15 es, pero tipo, se usaba para los joystick, se usaba para conectar mandos antiguos. Y también el PS2, ¿no? Antes del PS2 estaba el tipo DIN o mini DIN y el DIN, ¿no? Que eran unos conectores bien gorditos que se conectaba al disco duro. Tú tenías que ver bien porque a veces presionabas mal y se doblaba un pin, era bien complicado. Ese DIN pasó a mini DIN y el mini DIN pasó a PS2. El PS2 quedaron estos, el verde para el mouse y el moradito para el teclado, pero estos ya han sido reemplazados pues por el USB y el Bluetooth, ¿no? Actualmente encontramos teclados o mouse que son USB o son Bluetooth. En lo que son puertos de sonido o de audio, están estos, ¿ya? Que estaban, este era un sonido digital, se usaba fibra, la conexión era por tipo fibra. Estos todavía algunos se usan, ¿ya? Se usan. Otros puertos tenemos en lo que es video, tenemos lo que son el VGA, este es el DB15, este se resiste a desaparecer, el DB15, este es el video VGA, te da señal analógica. El DBI ya te da señal digital y el HDMI, ¿no? Que nació con un propósito de televisión y todo lo que es video en lo que es televisión, pero las computadoras lo han adoptado también y ya ha pegado bien, en lo que es computadora, se usa mucho el HDMI y también el DisplayPort, ¿no? DisplayPort, que es otro tipo de conexión para video o juegos también. Los USB hay variedad, pues, ¿no? Tenemos los tipo A, estos han ido evolucionando también a tipo USB 1, 2, 3, pero la conexión es la misma. El mini USB cuadradito que se usaba para cámaras, para filmadoras, cámaras fotográficas. Este micro USB que se usaba mucho para celulares, que después cambió a tipo C. Y tipo B, que era un cuadradito, tipo cuadradito que es USB también, pero tipo B, que se usaba para impresoras, ya no se usa, ahora también igual USB
Wi-Fi. El tipo C que ha quedado para conexión de energía y datos en lo que son dispositivos portátiles, tipo C. Y el Lightning, ¿no? El Lightning, que es una tecnología que usa Apple, ¿no? Apple. Por ahí la teoría dice que puedes intercambiar este Lightning en un conector tipo C y lo va a cargar. Yo no he hecho la prueba, no me consta, pero por ahí vi una teoría que decía eso, ¿de acuerdo? Si alguien puede hacer, tiene un iPhone por ahí y tiene un cargador tipo C, a ver, pruebe si funciona, ¿no? La teoría dice que sí, yo no he hecho la prueba, pero ahí está. Pero esta es una tecnología propietaria, un estándar propietario de Apple, ¿no? ¿Qué más? SATA, ya hemos visto bastante de SATA, ya hemos visto bastante de SATA. SATA, el rojito es de datos, el rojito de datos, y esta es la alimentación SATA de tipo alimentación de la fuente, ¿de acuerdo? Y SATA. El eSATA se usa mucho para conexión de discos duros externos, tipo con conexión eSATA. Ya no son intercambiables por si acaso. ¿Ya? Si tú tienes SATA, no se puede combinar con un eSATA. El eSATA básicamente, les puedo repetir, para discos duros externos tipo SATA, pero que usan conexión eSATA. Ya, por eso que la computadora en la parte posterior debe tener esta conexión eSATA. Y si no lo tiene, tienes que usar un adaptador como este de acá, ¿ya? Un adaptador que te permita tener conexión exacta, ¿no? Lo conectas a un slot de expansión en la computadora, este es tipo PCI, o debe haber también PCI Express X por 1, PCI Express X por 1, y ya tienes dos entradas, ¿no? De eSATA, ¿ya? ¿Qué más? Otros puertos, bueno, tenemos el conector el par trenzado, el RJ45, que se usa para datos, perdón, para internet o red, ¿ya? Ahí está su conector, va a un jack hembra, un switch o un router inalámbrico o un router con switch, ahí va conectado físicamente. Y también el RJ11 que todavía se usa para lo que es telefonía, para eso ha quedado nada más, ¿no? El RJ11 es más pequeñito, solamente tiene 4 hilos. El RJ45 tiene 8 hilos. Por ahí vamos a ver un poquito más de eso. Otro conector, el coaxial, ¿de acuerdo? Coaxial para llevar video, se usa para llevar audio, hay grosores diferentes, se lleva, por ejemplo, para las cámaras también, se usa para cámaras. El grosor RG6 delgado, RG8 un poquito más grueso, los cables también RG8 grueso, el LMR200, hay LMR400, si mal no recuerdo, ¿ya? Que son delgados para llevar audio, ¿ya? Tienen un vivo, este es el vivo, ¿ya? Tiene una protección y un enmallado, ¿ya? A veces dice, ¿cuánto está el metro de coaxial? Por citar un ejemplo. Ah, un sol, tengo de un sol y tengo de 3 soles. Ah, no, dame de un sol, lo más barato. Pero cuando tú abres el de un sol, tiene este enmallado, tiene 5 hilos, 8 hilitos por ahí, ¿no? Que con la justa lo envuelve, ¿no? En cambio, el que cuesta un poco más caro, su enmallado es más tupido. ¿Y para qué sirve este enmallado? Para evitar interferencias de RF y interferencias RF y interferencias EMI o electromagnéticas, ¿ya? Para eso se usa, ¿ya? Antiguamente los datos se llevaban por cable coaxial, ahorita ha vuelto el cable coaxial, pero para manejar señales más rápidas y conversión por fibra óptica, para lo que es Internet. Este es un conector BNC que solamente se gira un cuarto. Hay varios tipos de conectores, ¿de acuerdo? En lo que es coaxial. El clásico, pues, que se enrosca, el BNC, el TNC, y hay varios conectores, ya tipo N, hay varios conectores en lo que es coaxial. ¿Qué más? Estos son antiguos, ya no se usan, ya, estos eran conexiones SCSI se interfazaba, planilleras, teletipos, impresoras que trabajaban con servidores,
¿ya? Ahí está el cable. Internamente se manejaba este cable SCSI antiguamente, internamente en un servidor, y de esa tecnología quedó pues el IDE, ¿no? O el PATA con P. Estos eran IDEs que conectaban pues a la lectora y a los discos duros, ¿no? A los discos duros antiguos que eran con serial, eran IDE o PATA. ¿Ya? Se conectaba y esto tenía su velocidad también, había ID 40, ID 80, y a veces tú le ponías un ID 40 a un disco duro y no lo reconocía, porque el ID 40 se usaba para lectoras, tenías que ponerle un ID que era un poco más rígido, más tupido como este, para discos duros, ahí recién lo reconocía, y podías poner uno como esclavo y uno como máster, ¿no? Uno de maestro y uno esclavo, no podías, y eso tenías que configurar los discos duros de acuerdo a unos jumpers que traía internamente. Ahora con el SATA, pues no, ya eso ha quedado en el olvido, ¿no? Hay un pequeño examen acá de los conectores, lo das. ¿Qué más? Resolución. Acá llegamos a lo que son los monitores. Con esto vamos a terminar, ¿ya? En monitores hay muchas características, muchas características. Tamaño de pantalla, resolución del monitor, resolución nativa, el tipo de conexión, píxel, LCD, LED, OLED, QLED, hay varios tipos, HD, los Full HD, los 4K. Actualmente ya en televisores y en monitores se está manejando este tipo de resoluciones. Por ejemplo, Full HD, comenzó con HD, ¿no? Resolución HD, Full HD, QHD y UHD, que es Ultra HD, y ahorita ya manejamos Ultra HD, ya es 4K, actualmente estamos con 8K y próximamente ya sale 16K, ¿ya? O sea, ya en lo que es nitidez, claridad, todo el tamaño. Ahora, en relación al tamaño es importante, ¿ya? Normalmente venían los 4.5, que era tipo cuadrado nomás. Después apareció el formato 16:9, que es widescreen o panorámico, ¿no? Panorámico. Y también, pues, es importante que tú manejes tu tarjeta de video, que tengas salida para 2 monitores y puedas configurar en la computadora que tú tengas 2 monitores. Tú lo puedes configurar. El sistema operativo te permite poner hasta 3, 4, 6 monitores, ¿de acuerdo? Puede ser todo un panel. Por ejemplo, en este caso, este usuario está usando 2 monitores, ¿ya? ¿Cómo solucionamos ese problema? Con un monitor ultra widescreen, que son unos monitores panorámicos grandazos, ¿no? Que cubren más o menos, ya exageradamente. Digo, pero ¿para qué me va a servir un monitor de ese tamaño? Que son así, ¿no? Largo, 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 largo. Y tienen su factor de forma también en el sentido del ángulo, ¿ya? ¿Cuán arqueado está? Entonces, hay de 1000, 1040, 1080. El de 1080 ya es bastante curvo, ¿no? Bastante curvo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos monitores largos, ultra widescreen? Que tú justamente no uses 2 o 3 monitores. Ahí en ese monitor tú configuras 1, 2, 3 o hasta 4 de repente. Tú lo divides. Entonces ya usas solamente un solo monitor. Y si es un juego, de repente te permite incluso sentir que estás dentro del juego, ¿no? Como es curvo, te permite interactuar, ¿no? Como si estuvieras dentro. Y lo otro es porque puedes seccionarlo, ¿no? En 2 o en 3. Y así no usas 3 monitores, sino solamente un solo monitor. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Y el sistema operativo te permite configurar eso, ¿no? Acá hay una pequeña pruebita y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Ya no hemos tenido break, pero ahí nos vamos a quedar. A ver.